de la mesa sectorial del año 2021 y del eje de divulgación, comunicación, tenemos el gusto de invitarlos a participar en este webinar sobre forraje verde hidropónico. El forraje verde hidropónico es una tecnología de producción de biomasa vegetal obtenida a partir del crecimiento inicial de las plantas en los estados de germinación y crecimiento temprano y de plántulas a partir de semillas viables. La producción de forraje verde hidropónico es una de las derivaciones prácticas que tiene el uso de la técnica de los cultivos sin suelo o hidroponía, que se remonta al siglo XVII, cuando el científico irlandés Robert Boyle, 1627-1691, realizó los primeros experimentos de cultivos en agua. En la práctica, el forraje verde hidropónico consiste en la germinación de semillas y su posterior crecimiento bajo condiciones ambientales controladas, luz y temperatura y humedad, en ausencia de suelo. El forraje verde hidropónico es un pienso o forraje vivo de alta digestibilidad, calidad nutricional y muy apto para la alimentación animal, que a través de gran número de experimentos y experiencias prácticas comerciales han demostrado que es posible sustituir parcialmente la materia seca que aporta el forraje obtenido mediante métodos convencionales, así como también por aquel proveniente de granos secos o alimentos concentrados por su equivalente en forraje verde hidropónico, convirtiéndose en una herramienta eficiente y útil en la producción animal, como será expuesto en detalle en este webinar, al cual el SENA y la Mesa Sectorial de Producción Pecuaria se complace en contar con su participación. Reciban una cordial bienvenida y aprovechemos los conocimientos que se van a presentar en este evento. Muy buenas tardes. Gracias, doctor Ignacio, por sus palabras de bienvenida. Le recordamos a los asistentes que en un momento estaremos compartiendo el link de registro de asistencia en el chat para que puedan recibir las memorias y la grabación de este evento. Doy paso entonces a Jorge Andrés Rojas, ingeniero en automatización industrial, gerente de hidroponía industrial con 4 años de experiencia en la implementación de forraje verde hidropónico. Además, también en la asesoría y capacitación sobre este mismo tema. Bienvenido, ingeniero Jorge Andrés, con su charla Producción de forraje verde hidropónico, un sustituto del concentrado. Adelante. Buenas tardes a todos. Gracias, Lea, gracias, doctor, por sus palabras iniciales. Pues, de antemano, bienvenidos todos a esta charla de forraje verde hidropónico, que es una solución para la producción de forraje, de un suplemento para la producción de una alimentación animal más eficiente, sana y que podemos realizar en nuestras propias granjas y nuestras propias fincas. Entonces, vamos a compartir la presentación. Permítanme un segundito. Bueno, ¿me confirman por favor si ven la diapositiva? Sí, señor. Vale, bueno, muchas gracias. Entonces, pues de antemano, pues bienvenidos. Este es un evento que se está realizando con el apoyo del SENA, y pues la idea es poderles brindar información de primera mano actualizada sobre la producción de forraje verde hidropónico. Entonces, lo primero, pues, ¿quiénes somos? Hidroponía Industrial es una empresa con más de 30 años de trayectoria en el país. Fue fundada por el precursor de la hidroponía en Colombia, don Antonio Rosa Roa. Y, pues, básicamente nos hemos dedicado todo este tiempo a ofrecer soluciones para la producción de alimentos sanos, utilizando la hidroponía y ofreciendo también lo que es la técnica para la producción de forraje verde hidropónico. Aquí a la derecha está don Antonio, a la izquierda, y aquí pues estamos, este soy yo, de Rojas, y ingeniero Carlos Rojas también. Bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a ver qué es el forraje verde hidropónico. Ya tuvimos una breve introducción. Vamos a ver qué se requiere, qué infraestructura se requiere y qué requerimos para la preparación de la semilla. Bueno,
cómo se hace la producción y cuál es el uso que vamos a realizar del forraje verde hidropónico. Entonces, pues lo primero es, ¿qué es forraje verde hidropónico? Entonces, pues básicamente, como ya lo habíamos ya mencionado, el forraje verde hidropónico es un germinado, es un pasto forrajero que lo obtenemos a partir de semillas, ¿cierto? De la germinación de cereales como la avena, la cebada, el trigo, la avena, el sorgo, el millo, ¿cierto? Incluso la semilla de algodón también la podemos utilizar, y los cuales los producimos bajo unas condiciones especiales de luz, temperatura y humedad, bajo una técnica de hidroponía, es decir, que no utilizamos suelo. Esta producción de forraje verde la logramos tener en un tiempo muy pronto, de entre 10 a 15 días, por lo cual podemos producir un alimento de muy alto contenido nutricional y en muy poco tiempo y espacio. Dentro de algunas de las ventajas, aquí las menciono, está la alta digestibilidad, una sanidad y una calidad nutricional muy importante. Vamos a ver, pues aquí está el germinado, este es un germinado de forraje. El forraje verde hidropónico lo vamos a poder utilizar para todo tipo de animales en la granja, tanto para ganado de leche, ganado de carne, para cerdos, para caballos, para cabras, para conejos, para gallinas, curíes, en fin. Este es un superalimento, un suplemento natural que es muy rico en proteínas, que es lo que más nos importa en la producción de forraje verde hidropónico. Ventajas, hay muchas, ¿cierto? Podemos lograr una mayor producción por unidad de superficie. Por ejemplo, en 75 metros cuadrados producimos 182 toneladas al año, en comparación con campos destinados para este fin, por ejemplo, como la alfalfa, ¿cierto? Que requeriríamos 3 toneladas para poder igualar la producción de lo que vamos a obtener en solo 75 metros cuadrados en forraje verde hidropónico. Se logra un forraje de alta calidad nutricional. Estamos hablando de que el forraje verde hidropónico, como es un germinado de tan joven, tenemos concentrado toda esa nutrición de ese grano y tenemos proteínas de entre el 18 y el 23%. ¿De qué depende esa producción de proteína? Pues depende de que lo podamos cosechar, digamos, en ese tiempo de esos 10, 12 días, que es cuando la curva de proteína está a su máximo, ¿sí? Y tenemos también todas estas otras cualidades. El 18 al 20%, 23% depende de la semilla que utilicemos. El maíz normalmente tenemos un 18% de proteína, el 23% lo hemos obtenido, por ejemplo, en avena. Podemos hablar del 20% para trigo y cebada. Podemos tener ahorros de agua del 99% comparado con otros forrajes, ya que la hidroponía, ahí viene la importancia de la hidroponía, yo en la hidroponía puedo utilizar solamente una cantidad mínima de agua. Esa cantidad mínima de agua la puedo recircular varias veces, de tal manera que ese líquido, esa agua, la voy a poder aprovechar al máximo. Se puede producir todo el año, ¿cierto? No dependemos de las condiciones climáticas, si hay sequías o si hay demasiadas lluvias, ya que no lo producimos en suelo. Si no lo producimos en condiciones bajo una especie de invernadero, una cámara térmica, que ya en un momento la vamos a ver. Menor empleo de mano de obra, ¿cierto? Una sola persona podría producir alrededor de 300, 400 kilos diarios de forraje verde hidropónico, puede manejar. No se requiere el uso de maquinaria pesada. Mejora la flora microbiana en el rumen, haciendo entre un alimento sea similar en 90 al 95%. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros utilizamos un concentrado, ese concentrado tiene una digestibilidad y una asimilación por el animal de alrededor del 60%. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ese otro 40% se va por las heces del animal y realmente no lo vamos a aprovechar. Estamos perdiendo de ese dinero que hemos invertido en ese concentrado un 40%. Entonces, el forraje verde hidropónico es un superalimento
que es lo que estamos usando es proteína vegetal con una digestibilidad y una asimilación de animal de alrededor del 90%. Es decir, que prácticamente todo lo que el animal consume lo va a absorber. También reduce considerablemente las emisiones de gas metano, por lo cual es, pues digamos, ambientemente también es muy bueno. Obviamente tiene vitaminas, tiene minerales, energía, tiene la vitamina E, que es la que nos ayuda a que los animales tengan una mayor fertilidad, ya que los animales van a ser más precoces también, ¿cierto? Vamos a tener más animales en los partos, o vamos a acortar esos ciclos de fertilidad, los vamos a hacer que esas hembras sean más fértiles. Vamos a notar un aumento en la brillantez del animal en el pelo, lo cual nos indica de que ese es un alimento que efectivamente estamos, digamos que vamos a ver la sanidad del animal como tal. Dame un segundito. Bueno. Entonces, para el forraje verde hidropónico, ¿qué necesitamos? ¿Cierto? Hablamos de que lo vamos a producir sin suelo, hablamos de que lo vamos a producir en un invernadero, ¿cierto? Vamos a poder producir este alimento, este forraje verde hidropónico en unos sistemas que son de varios niveles como tal. Entonces, lo primero que tenemos que considerar es que al no utilizar el suelo, pues debemos tener un sitio en unas condiciones digamos, de luminosidad adecuadas. El forraje verde hidropónico, tenemos que darle a esa semilla, ¿cierto? Que es un brote tan joven de apenas 10 días. Tenemos que darle unas condiciones de luminosidad que estemos se llama luz indirecta. Es decir, en el techo vamos a tener una cubierta que no deje ingresar la luz de manera directa, y en las paredes sí vamos a tener que haya un material translúcido, por ejemplo, plástico. En el techo, ¿qué podemos utilizar? Podemos utilizar un plástico, puede ser plástico de invernadero, y debajo de ese plástico debemos colocar algo que impida ese ingreso de la luz fuerte. Es decir, por ejemplo, una polisombra de color negra al 80% puede ser una protección adecuada para esto. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Para climas fríos debemos buscar que la temperatura en esa cámara térmica, en ese espacio, pues idealmente esté por encima de 12 grados, entre 12 a 20 grados esté la cabina térmica internamente. Entonces, para poder lograr esto en climas muy fríos, por ejemplo en la sabana de Bogotá o en zonas más altas, pues necesitamos colocar en las paredes un plástico, ¿cierto? Y ese plástico lo colocamos en 2 capas. Si nosotros tenemos un paral, puede ser en madera o metal, tanto por la parte interna como por la parte externa, vamos a colocar un plástico, una tira de plástico, de tal manera que el espacio que queda entre esos 2 plásticos nos va a generar un aislamiento, lo que nos va a ayudar a aumentar la temperatura al interior de la cabina, sobre todo en las noches, ¿no? Porque hablamos muchas veces de que es que aquí hace mucho calor, pero estamos hablando que a mediodía estamos a 25 grados, pero en las noches podemos tener temperaturas por debajo de 10 grados, 8 grados, 6 grados, ¿sí? Entonces debemos buscar temperaturas en la noche. Y en el día, pues debemos tener una especie de ventanas o cortinas que nos permitan que haya una ventilación del aire. Para climas cálidos, en vez de utilizar plástico en las paredes, utilizamos una malla, puede ser esta malla que utilizan de construcción de color blanco para que deje pasar la luz, se llama una polisombra blanca, y esta polisombra nos permite que haya ingreso de aire, ¿cierto? Que pueda ingresar el aire, que no se me caliente tanto, y en el techo, así como tenemos de pronto plástico de invernadero y una polisombra negra,
También podríamos utilizar teja de zinc o una teja plástica que no deje pasar la luz para poder, digamos que, hacer estas estructuras. Estas estructuras normalmente son en la pared, en el lateral tiene 3 metros y pueden llegar a 4 metros. En climas más bajitos podemos tener en el punto más alto 3 metros, 3,50. Otra cosa importante de la cabina térmica es que uno de los ideales de la hidroponía es poder hacer que esta agua la podamos reutilizar varias veces. Entonces necesitamos que en el piso, ¿cierto?, tengamos una placa de cemento, puede ser de 5 o 10 centímetros. No es muy gruesa porque no va a recibir mucho peso, pero nos va a permitir que el agua que caiga del riego, que ahorita ya lo vamos a ver, podamos volverlo a reutilizar varias veces digamos que durante el cultivo, ¿cierto? Alrededor de 4 o 5 veces lo podemos reutilizar. Entonces necesitamos algo que nos permita recoger ese lexiviado o ese exceso de riego. Este exceso de riego también podríamos utilizar de pronto una geomembrana, un plástico, pero en el tiempo lo más recomendable es seguir utilizando cemento, una plaquita de cemento. Aquí vamos a ver la producción de forraje verde hidropónico. Vamos a hablar del sistema de riego. Para esto vamos a ver qué se necesita, ¿no? ¿Qué se necesita internamente de esa cabina? Pues como vemos acá en la imagen, se ven que hay unos estantes por decir algo, unos anaqueles. Sobre esos anaqueles se colocan estas bandejas. Estas bandejas tienen una medida de 60 por 80 centímetros y permiten esparcir o colocar allí, disponer unos 2 kilos de semilla de forraje verde hidropónico. Perdón, 2 kilos de semilla para producción de forraje verde hidropónico alrededor de, por cada kilo de semilla que colocamos en la bandeja, tenemos alrededor entre 5 y 6 kilos de forraje verde hidropónico. ¿Listo? Vamos a ver aquí un video. Voy a abrirlo. Listo, ¿me confirman ahí si están viendo el video, por favor? ¿Si se ve la imagen? Sí, podemos ver la imagen, ingeniero. Vale. Entonces, miren que en este video, voy a bajar el sonido. Aquí lo que estamos haciendo es una aspersión. Miren que aquí se alcanza a ver en esta parte una nube, que son pequeñas gotas que van cayendo sobre ese grano que ya está aquí en estas bandejas, y esto se hace de una manera temporizada. ¿Listo? Es decir, no es que el riego esté permanentemente, sino que alrededor de 3 veces o 4 veces al día, a veces hasta 2 veces al día, por máximo de 1 minuto, hacemos un riego. Algunas veces abusamos o digamos, nos excedemos en el riego, y esto fomenta la aparición de hongos. De pronto personas que hayan podido probar el tema de forraje verde hidropónico de pronto han tenido hongos dentro de su proceso. Una de las cosas que más influye en esto es que tenemos mucho riego, o porque las condiciones de humedad de nuestro lugar son muy altas, y hay veces comenzamos a tener épocas de alta lluvia, y en estas épocas de alta lluvia tenemos que reducir la cantidad de riegos. Para esto se hace con son sistemas sencillos automáticos que nos permiten que la bomba prenda en un momento y se haga, digamos, que esta aspersión. Vamos a seguirlo viendo. Miren que ahí hay aquí podemos observar, si podemos ver, ahí como si ven como esa nube, esta nube de gotas va cayendo en estas bandejas, y estas bandejas también tienen una pendiente, tienen una inclinación, precisamente para que el agua en estas bandejas no se acumule. Tenemos alrededor de una pendiente del 10, 12%, y el agua dentro de allí no se nos va a acumular. Estos estantes pues se tienen de hacer estantes fuertes, porque vamos a tener que por cada piso
vamos a tener alrededor de, cada bandeja va a pesar 14, 15 kilos, ¿cierto? Como tal. Entonces necesitamos hacer unos estantes que nos soporten por lo menos este peso. Es una zona bastante húmeda, entonces vamos a tener siempre de pronto ideales, pues podríamos utilizar materiales galvanizados o materiales pintura, metal pintado al horno. Algunas personas los hacen en tubería de PVC, que no necesariamente está mal, pero tenemos que saber bien el diseño para que no se nos vaya a dañar esa estructura. Como tal. Ahí observamos, vemos que por la mitad hay dos bandejas, ¿no? Siempre vemos, aunque aquí no están ubicadas, pero se ven como aquí en el costado izquierdo, en este costado izquierdo se ve una bandeja y al lado del costado derecho es para colocar otra bandeja. Allí hay una aspersión, una atomización de ese riego y pues si observamos, obviamente parte de esas partículas van a caer al piso y esas son ese riego que finalmente comienza a caer de la bandeja de más arriba, luego viene un zigzag y cae a la de más abajo y así sucesivamente, pues son bandejas, ese exceso de agua, pues lo vamos a poder recuperar cuando caiga al piso y ese piso debe estar limpio, ¿no? Debemos mantener una muy buena asepsia dentro de nuestra cabina térmica. Si en esa asepsia no la tenemos adecuada, si no hacemos de la limpieza y demás de manera frecuente, pues obviamente estaríamos regando esa semilla también con residuos y también con condiciones que van a generar la aparición de hongos. Entonces debemos cuidar esto mucho. Ahí estamos viendo la aspersión como tal. Aquí al principio del video, que no se alcanza a ver, aquí yo lo coloco. Miren que aquí en la parte de la derecha se ve la bomba. Es una bomba de alta presión porque estos aspersores que estamos necesitando allí para que atomice el agua, pues requieren una presión de trabajo, ¿cierto? De 20 psi. En la parte de abajo se ve como una tapa azul, se ve un tanque. Y más arriba se ven saliendo de aquí de la bomba, al costado izquierdo se ve una mancha aquí, esta es una mancha negra, eso es un filtro. ¿Por qué? Porque esos nebulizadores, al ser para que puedan generar esa partícula tan pequeña de agua, pues necesitan un filtro que evite que se tapen estos nebulizadores. Listo. Entonces, esto es lo que es el sistema de riego, como habíamos hablado, muy importante, 2 o 3 veces al día durante 1 minuto hacer los riegos. Ya, digamos que de manera particular, pues les podemos dar una orientación un poco mejor como tal. Vamos a continuar con la presentación como tal, para poder seguir hablando ya de los temas de producción de la semilla y de la germinación. Bueno, listos. Entonces miren que aquí tenemos, en la imagen tenemos granos, esos granos de maíz, ¿sí? Que se está germinando y aquí ya lo tenemos en su desarrollo, ¿no? Ya tenemos un desarrollo, podemos observar el tamaño de la raíz de ese grano como tal. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué se necesita para poder ser exitosos y poder desarrollar un cultivo de forraje verde hidropónico? Lo primero que tenemos que tener en cuenta y súper importante es la semilla, la selección de la semilla. No vamos a utilizar semilla importada de estas que vienen con esta mancha roja o con esta partícula que se llama beta-bax, porque es tóxica. ¿Sí? Es tóxica para los animales y los animales estarían comiéndose esa raíz, estarían comiéndose ese grano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la semilla que cosechamos, ¿cierto? De maíz, de trigo, de cebada, lo que se cosecha, es la semilla que vamos a utilizar. Debe ser semilla que no esté partida, debe ser semilla que no esté demasiado reposada, demasiado vieja, y tampoco semilla demasiado joven, ¿sí? O sea, ¿para qué? Para que tengamos una muy buena germinación. La semilla también, cuando la compremos, pues lo ideal es que, pues, que no venga partida, que no venga con hongos, ¿cierto? Que ya vienen con insectos dentro de las propias semillas, que es lo que nos va a evitar que ese forraje pues germine. Y pues finalmente esa semilla que no germine,
nos va a llevar a que se generen problemas en nuestro forraje, en nuestro tapete de forraje verde hidropónico. Entonces, lo primero que debemos hacer una vez seleccionada la semilla, ¿sí? Donde habíamos hablado que el trigo, la cebada, el maíz, estas son las que más se usan. En tierras cálidas, lo que más encontramos a la mano es el maíz. En climas más fríos encontramos el trigo y la cebada. ¿Cuál es mejor? Acá estamos hablando de un tema de costo-beneficio. Debemos tener la semilla más económica y la mejor semilla posible allá donde estamos. No importa si estamos en climas cálidos, en el norte del país, al sur del país, en el centro del país, debemos buscar son estas semillas. Lo primero que hacemos dentro de nuestro procedimiento, debemos hacer muy juiciosamente, es una limpieza. Lo primero que debemos hacer es sumergir esta semilla en un balde, ¿cierto? O en una caneca o en una batea, y debemos buscar revolverla para retirar todas estas partículas que flotan. Todo este mugre, ¿cierto? O todas estas partículas o granos que van a quedar en la parte de arriba no van a germinar, y eso se lo podemos dar a los animales de esta manera, a las gallinas o al ganado, no importa, pero no lo llevemos al forraje. ¿Listo? Lo lavamos 2 o 3 veces, digamos, es un procedimiento de unos 5 minutos como tal, 10 minutos, no hay mucho que hacer allí. Y posteriormente, lo que hacemos es agregarle a esa agua la sacamos y volvemos a agregar nueva agua y la vamos a desinfectar. Lo que tenemos más a la mano para la desinfección normalmente es el hipoclorito, ¿sí? Ese hipoclorito que conseguimos comercialmente en las tiendas de barrio y demás, ¿cierto? En los supermercados, viene al 5%. Entonces agregamos 2 mililitros de hipoclorito por litro y la dejamos 15 minutos. ¿Qué es lo que estamos buscando ahí? Estamos haciendo una desinfección de la semilla, ¿sí? Recuerden que aquí lo que debemos cuidar es que el forraje sea sano. Una vez agregamos esto, volvemos y lavamos esa semilla, le quitamos ese cloro, porque el cloro, pues digamos que inhibe la semilla. Entonces lo que hacemos es volver a agregar agua limpia, volvemos a lavar y ya. Luego dejamos alrededor de, por 12 horas, 24, 18 horas, la semilla sumergida en esa agua limpia, ¿sí? Dejamos que el agua cubra la semilla alrededor de 10 centímetros. En una caneca puede ser, podemos coger el costal, en este caso sería un costal de fique, y podemos sumergirlo en una caneca, ¿cierto? Una batea que nos quede cubierta esa semilla y lo dejamos alrededor de 24 horas. Miren que hay un ejercicio importante que a veces no hacemos, y es que durante esa inmersión de 24 horas debemos hacer que esa agua se mueva. Una forma es que cada 12 horas, cada 8 horas, cojamos ese costal o esa semilla y la movamos para que se oxigene un poco esta agua, ¿sí? También se podría colocar un motor, un pequeño motor de pecera, algo así, para que haya oxígeno y sería suficiente. Alrededor de estas 24 horas, que lo que estamos haciendo nosotros es que esa semilla se hidrate, ¿cierto? Absorba agua, ¿cierto? Eso es lo que nosotros buscamos. Entonces, después de este tiempo, lo que debemos llevar esta semilla es a un lugar oscuro. ¿Para qué? Para que se active y comience la pregerminación. Entonces, por ejemplo, podríamos utilizar, puede ser el mismo costal de fique, lo sacamos, lo ponemos sobre algo una estriba, algo que quede levantado del piso, para que el agua siga escurriendo y lo cubrimos con un plástico. Esa es una forma. Otra manera de que podemos hacer esto es por medio de, podríamos utilizar una especie de nevera de icopor, pero pues ya en un cultivo grande pues se vuelve un poco complicado esto. O podríamos utilizar, en las mismas bandejas podemos extender el grano y lo podemos cubrir con algo, con un plástico oscuro, de tal manera que esa semilla en este estado lo que necesita es que no haya luz, ¿cierto? Porque es fotosensible, que no haya luz y que tenga unas condiciones, digamos que de humedad y temperatura, digamos que no tan frías, para que la semilla se pueda germinar y se pueda desarrollar adecuadamente. Bueno, al cabo digamos que aquí vamos a durar alrededor de unas 24 horas
de 24 a 36 horas en ese estado. ¿Y qué es lo que nosotros queremos encontrar allí? Es que la semilla haya germinado y que haya desarrollado una raíz, ¿cierto? El grano en esas condiciones lo que va a hacer es pregerminar, va a comenzar a desarrollar una raíz de alrededor de 1 centímetro. Eso es lo que nosotros buscamos. Si esa semilla, al cabo de 24 horas, observamos que no ha desarrollado esa raíz, pues lo que debemos hacer es dejarlo otras 12 horas como tal. Ya en 36 horas, lo que germinó, germinó, ¿sí? Ojalá que ese tapete, que ese grano, haya germinado alrededor del 90%. Si germinó por 60 al 50% es porque la semilla que estamos usando no es adecuada. Entonces, usémosla en esta vez, pero tenemos que tratar de encontrar una mejor semilla. Si nosotros podemos producir las semillas mucho mejor, porque no solamente no dependemos del precio del mercado, sino que podemos producir la misma semilla en nuestras fincas, ¿sí? Entonces, de esa manera abaratamos también los costos. Producir 1 kilo de maíz en nuestra propia finca puede estar alrededor de 700 pesos. Mientras que si lo compramos, pues puede estar, dependiendo de la época del año, 1.200, 1.400, 1.600 pesos el kilo de semilla. Luego de que ya tenemos esa semilla y que ya identificamos que desarrolló esa raíz, entonces con cuidado lo que vamos a hacer es esparcirla. Si la teníamos en un recipiente, la esparcimos sobre esa bandeja. Aproximadamente son 2 kilogramos de semilla en seco. Claro, cuando le agregamos el agua, cuando la hidratamos, pues podemos estar hablando de 2.2 kilos aproximadamente. Digamos que más allá del peso, lo importante es que cuando yo la esparza, no me queden granos sobremontados, ¿cierto? No me queden muchos granos sobremontados y que no me queden espacios sin cubrir en la bandeja. ¿Esto qué me va a permitir? Que haya un desarrollo de ese forraje verde uniforme. Aquí tenemos, una vez ya en la bandeja, ahí sí la llevamos a nuestro sistema, a nuestro estante. Ahorita vimos el sistema de riego. Entonces, llevamos las bandejas y las ubicamos en nuestro estante y lo que comenzamos a hacer es una aspersión. Esa aspersión es temporizada, como tal, 1 o 2 minutos, cada riego máximo de 1 minuto, 2 o 3 veces al día, y comenzamos a ver que en esas condiciones dentro de esta cabina y demás, pues vamos a tener un desarrollo del forraje verde hidropónico. Podemos utilizar fertilizantes hidropónicos para aumentar, digamos que la cantidad de sales y demás en el forraje. En principio, la semilla tiene la suficiente fuerza para poder brotar con solamente agua, ¿sí? De todas maneras, al tener nutrientes o fertilizantes en hidroponía, pues nos va a aumentar la carga por bandeja. Personas nos dicen que si necesitamos humus, digamos que en principio se puede utilizar, pero tienen que tener mucho cuidado porque el humus puede tener fuentes que no conocemos y podemos llevar una enfermedad hacia el forraje, ¿sí? A veces tampoco no podemos garantizar la composición de ese humus, entonces, pues no es tan fácil. Al cabo de 12 días, 10, 12 días, nosotros, por ejemplo, en el valle, germinamos cebada, que no es de ese clima, en 9 días. Son semillas de climas fríos, pero allá, bueno, en climas cálidos también las podemos desarrollar, ¿sí? Entre 10 12 días tenemos ya un forraje que tiene alrededor de unos 20, 30 centímetros de altura y vamos a lograr obtener unos 5 o 6 kilos. En ciertas condiciones o incluso en otros países, bajo condiciones muy, muy bien rigurosas, podemos lograr tener hasta 7, 8 kilos por kilo germinado de forraje verde hidropónico. Aquí vemos en la derecha un tapete completamente sano, desarrolló, la semilla fue muy buena, desarrolló y pues este es lo que nosotros buscamos, ¿no? En el forraje podemos encontrar a veces el desarrollo de hongos y comenzamos a ver parches de color café, de colores blancos en la parte de arriba, por humedad. Estos no, en principio no son malos, ¿cierto? Pero cuando detectamos hongos de color verde en el forraje, ahí estamos viendo que es el Aspergillus. El Aspergillus sí es un hongo que nos puede generar algún tipo de afectación en los animales. Entonces, cuando ese forraje, ese tapete tiene más de un 50% que está cubierto por este hongo, es mejor no utilizarlo,
porque ahí lo que vimos es que tuvimos un problema, digamos que dentro de eso, dentro del crecimiento del forraje, dentro de la producción, principalmente desarrollada por hongos, por exceso de agua o por una mala semilla como tal. ¿Cómo usar el forraje verde hidropónico? Ya tenemos nuestro forraje, ¿cierto? Y ahora, ¿cómo lo debemos utilizar? Tengamos presente que los animales en principio no están acostumbrados a comer forraje. Entonces, estos animales, lo primero que debemos hacer es picar este forraje, ¿cierto? Lo podemos romper con la mano o lo podemos picar y lo podemos agregarlo, combinarlo con los otros alimentos que los animales vienen acostumbrados. Por ejemplo, el heno, el concentrado, de pronto agregarle algo de melaza para que ellos lo comiencen a conocer. Ya después de que lo conocen, ya ellos van a preferir el forraje sobre los otros alimentos. En las vacas de ordeño, en las vacas durante el ordeño es que les damos el forraje, así como hacemos con el concentrado. ¿Sí? Si hacemos dos veces el tema del ordeño, pues en esos momentos es que le damos el forraje. Para las gallinas, para las cabras, para los conejos, como tal, para todos los animales. ¿Cómo sabemos cuál es la cantidad de forraje que le debemos dar a nuestros animales? Entonces, aquí está esta tablita, toda esta información se las vamos a compartir al finalizar la charla. Y básicamente, aquí lo que vamos a poder hacer, lo primero que necesitamos conocer es el peso de nuestro animal, el peso vivo del animal. Por darnos un ejemplo, si tenemos un animal de 400 kilos, que hablamos de un ganado, de ganado, tomamos el 10% de ese peso, que en principio ese animal, ese 10% es lo que come diariamente. O sea, un animal de 400 kilos come 40 kilos diarios de forraje verde. Perdón, come en su dieta diaria 40 kilos, ¿cierto? Entonces, ahora, el forraje es un suplemento. No es la alimentación completa del animal, es un suplemento. Porque es un alimento que tiene muchas propiedades, muchas vitaminas, pero lo que no tiene este forraje, tiene la proteína, que es lo más importante, pero lo que no tiene es fibra. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros comemos alimentos que no tienen fibra? Pues nuestra deposición se vuelve líquida. Entonces, nosotros necesitamos comer fibra para poder, digamos, que tener una buena digestibilidad, ¿cierto? Una buena digestión. Entonces, los animales es lo mismo. Entonces, ¿qué debemos tener? Alimentos ricos en fibra que complementen, ¿cierto? Que acompañen más bien este forraje verde hidropónico que es rico en proteína, que es lo más costoso, digamos, que de conseguir y por lo cual nosotros compramos como concentrados. Entonces, el forraje verde hidropónico de esa dieta del animal, que en nuestro ejemplo, ese animal comía 40 kilos, pues le vamos a dar 30 kilos, 30% de la dieta va a ser forraje verde hidropónico. Es decir, que alrededor de 15 kilos va a ser lo que ese animal necesita diariamente como suplemento. Es decir, una bandeja nos está produciendo entre alrededor de 12 kilos. Entonces, una bandeja es lo que le vamos a dar a ese animal. Obviamente, si tenemos cerdos, pues ya acá tenemos una tabla, ¿cierto? De ganado de engorde, para gallinas. Alrededor de una bandeja de forraje hidropónico podemos suplementar unas 300 gallinas. En gallinas hemos hecho también el ejercicio. Las gallinas ponen digamos que más próximas, más pronto, por más tiempo. La cáscara es más dura, la yema es más roja. El ganado lechero aumentamos la producción de leche, la fertilidad del animal aumenta, mejoramos el tema de las visitas del veterinario, se reduce muchísimo. Los equinos también podemos llevar al 30 o al 40%. Los caballos lo que más les gusta es la cebada. Y eso sí, un caballo normalmente, si el forraje se cae al suelo, ya no se lo come. ¿Sí? Entonces debemos cuidar, sobre todo si estamos hablando de animales, pues digamos que tienen una forma de alimentación especial. Las cabras, los cuamuros, las ovejas, los conejos, los curís, todos estos animales los podemos alimentar con forraje verde hidropónico y como regla general podemos hablar de un 30% de la dieta diaria de ese animal en forraje. Cuando hablamos de ganado o de animales en la cual obtenemos la leche, entonces nosotros lo que utilizamos es, normalmente nos dicen los zootecnistas o las personas que
que recomiendan los concentrados que por cada 4 litros de leche le demos 1 kilo de concentrado. En nuestro caso, por cada 4 litros de leche le daríamos 2 kilos de concentrado, ¿sí? Entonces, una vaca de 24 litros le vamos a dar una bandeja alrededor de 12 kilos de forraje verde hidropónico. Esa es como la regla general como tal. Bueno, esta es la información que les queríamos compartir en el día de hoy. Ahorita vamos a responder las preguntas. Queremos también invitarlos va a haber un curso especial donde vamos a explicar todos los detalles del forraje de manera demostrativa y vamos a poder hacer el ensayo y todo lo demás. Nos los pueden visitar acá en nuestra página web, acá están nuestros datos. Entonces, pues hay un precio especial para las personas que participan en el webinar. Por eso es muy importante que puedan registrarse en el link que les vamos a dejar de participación para poderles enviar tanto las memorias del curso como pues para saber qué personas fueron las que participaron y poderles, digamos, ofrecer. También nosotros los asesoramos, nos pueden hacer las preguntas, les podemos diseñar la cabina, podemos ver de acuerdo a los animales que ustedes tienen, cuál es el forraje que se necesita, cuál es la implementación que necesita. Podemos ver si ustedes ya tienen de pronto allá algún lugar, de pronto un galpón desocupado, de pronto un invernadero que no estén utilizando o un establo. ¿Cuál sería la mejor adecuación para ese lugar? ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, pues de antemano, pues muchas gracias. Pues ya vamos a la serie de preguntas. Pues antes ya de despedirnos. Gracias, ingeniero Jorge Andrés, por su intervención. Tenemos varias preguntas en el chat. Las voy a ir formulando y pues vamos dando respuesta. Vale. La primera pregunta es permítame un momento, Abicoala Saz. Porque hay textos que indican que el hipoclorito solo debe ponerse por 30 segundos y ustedes dicen que 15 minutos. ¿No quemaría la semilla tanto tiempo? ¿De qué depende eso? Depende de la concentración del hipoclorito que estemos usando. ¿Sí? Si vamos a utilizar hipoclorito industrial, que viene al 60%, pues obviamente 30 segundos serían suficientes, ¿sí? Entonces, depende de la concentración. Aquí estamos hablando de un 5%, ¿cierto? De este como tal. Ok, la siguiente pregunta también es de Abicoala Saz. Para gallinas ponedoras, ¿cuánto alimento se cambiaría? Por ejemplo, para 1000 ponedoras se les pondrían entre 27 y 40 kilos días, pero ¿cuánta comida concentrado se les daría? Bueno, para las gallinas, normalmente una gallina, la regla general, no sé exactamente cómo lo uses allí, pero nos dicen que son 120 gramos de concentrado, ¿sí? Entonces, aquí lo que nosotros normalmente utilizamos son unos 40 gramos de forraje verde hidropónico por animal, diariamente, ¿sí? Podemos ir subiendo. ¿Cuál es la recomendación? Que vamos subiendo primero el 10, primero el 20, 30, 40, hasta que lleguemos a estos 40 gramos inicialmente. Después podemos ir subiendo un poco más, ¿sí? Entonces, eso es la recomendación, es que se lo des picado, se lo des en la mañana, cuando los animales todavía tienen hambre, porque si tú le colocas le pones un forraje, le pones un concentrado al lado, ellos inicialmente lo que van a preferir es irse a lo que conocen que es ese concentrado. Pero entonces la idea es dárselo en la mañana para que lo vayan conociendo y picado. Ok, la siguiente pregunta ¿es importante para el ganado ir variando la especie de grano a germinar? No, realmente no. Realmente no es relevante. Tú lo puedes hacer porque de pronto se consigue una semilla más económica. Y en ese caso, si la semilla es buena y es más económica, tenemos que buscar esa ventaja, ¿sí? El animal se acostumbra, ya después
va a preferir el forraje verde hidropónico ante otros alimentos. Entonces no es necesario, puedes hacerlo con lo que tengas más fácil. Si tienes más fácil el maíz, o tienes más fácil la cebada o el trigo, o en algún momento el trigo bajó o el maíz bajó, entonces pues debemos buscar es más bien esto y que la calidad de la semilla sea buena. Es eso. Gracias, ingeniero Jorge. Pregunta del doctor Ignacio. ¿Tienen un costo aproximado de producción por kilogramo? Sí, el costo de producción por kilogramo de forraje hidropónico para una instalación de 200 bandejas que estaríamos produciendo unos 200 kilos, 240 kilos diarios de forraje verde hidropónico, con una semilla de 1200, porque obviamente a medida que va subiendo el precio de la semilla, pues los costos también van subiendo, teniendo en cuenta que la mano de obra es una persona, ya con mano de obra, con costos de energía, con costos de, digamos, el agua, con todo lo, digamos que los costos, menos la depreciación en sí del lugar, podemos estar hablando que el costo de forraje verde hidropónico es alrededor de 350 pesos el kilo, la producción, ¿sí? Como necesitamos 2 kilos de forraje para reemplazar uno de concentrado, estamos hablando de 700 pesos. En la medida que el costo de la semilla va subiendo, pues obviamente pues también va subiendo el costo del forraje, ¿sí? Hoy por hoy el concentrado está bastante costoso, está bastante difícil de conseguir. En esta época de paros y demás aprendimos que depender de este alimento no es nada fácil, y pues la invitación es a que ojalá pudiéramos producir, los que puedan, producir su propia semilla, ¿sí? Ojalá los que puedan. Siguiente pregunta. ¿Qué cantidad de nutrientes mayores y menores se le aplican a este tipo de forraje? ¿O solo es agua? No estoy claro en esto. La pregunta es de Rafaela Vies. Señora Rafaela, pues, ¿qué se necesita? En principio la semilla tiene el potencial para poder hacer su germinación sin nada más, ¿cierto? Estamos hablando que es un brote de 10 días. Ahora bien, cuando hablamos y le damos nutrientes hidropónicos, que es así como nosotros lo hacemos, la proporción o la dosis que se le da a ellos es la mitad de lo que se le daría a una planta en hidroponía. Estamos hablando de 600 partes por millón, es muy poco, ¿sí? Entonces, otra pregunta y me adelanto, no sé si la han hecho, pero es difícil decir, ¿no? Hay veces también encontramos en la literatura que le debemos dar nutrientes a unas semillas durante unos días, luego quitárselos y así. Entonces, imagínense eso en una producción de 200 o 500 o 1000 bandejas, ¿cierto? De 1000 o 2 toneladas, o bueno, no importa el sistema, pues se vuelve muy difícil. Entonces, lo que uno hace es darle una pequeña proporción de nutrición, ¿cierto? De mayores y menores, como tú me estás hablando, en una concentración de 600 partes por millón, 500 partes por millón, y se le dan a todas las bandejas, se le dan por igual. Que tenga nutrientes de que el germinado sea pequeño, no importa, que lo tenga ya cuando se lo vamos a dar al ganado, tampoco importa para los animales, porque las sales que están en esos nutrientes nos ayudan también al animal, porque esos minerales normalmente no los encuentran todos en las pasturas que les damos. Gracias. Siguiente pregunta de Miguel Zárate Rodríguez. Saludos. ¿Cuál es el costo de los equipos para la instalación mínima? Pues un sistema, la mínima sería un sistema de 10 bandejas, porque sería producir una bandeja diaria. Eso, un sistema de estos sin la parte de la cabina, infraestructura, porque pues eso sí varía mucho, puede variar dependiendo de lo que ustedes tengan o no. Pero lo que va por dentro, podemos estar hablando de que con su sistema de riego, estantes, bandejas, nutriente, tubería de PVC, estanques y demás, puede estar alrededor de 1.400.000, un sistema para 10 bandejas, ¿sí? Pronto un poco menos, hay cosas que de pronto se pueden conseguir más fácil allá. La tubería de PVC se encuentra en cualquier parte, en el tanque de nutrientes también. Entonces, se puede hacer incluso con un kit básico, bastante básico, o hasta por 800.000 pesos, algo así, 700.000 pesos se podría hacer un sistema. Ok. La siguiente pregunta es de Camilo Ubaque. ¿Con qué frecuencia se realiza el riego para el clima cálido y por cuántos minutos? Don Camilo, el sistema, la duración del riego, no más allá de un minuto, independientemente que esté en climas cálidos o en climas fríos o que muy calientes,
máximo el tiempo debería ser 1 minuto. Incluso nosotros también tenemos sistemas que utilizamos incluso hasta 30 o 40 segundos. ¿Cuántos riegos al día? Los recomendables serían por ahí 2 o 3 riegos. O sea, puedes arrancar con 3 riegos. Por ejemplo, puede ser uno a las 8:30 de la mañana, mediodía y tipo 4 de la tarde, ¿sí? Y arrancar por allí, máximo 1 minuto. Pasarnos de allí, de pronto, en momentos muy secos, en zonas muy áridas, podríamos tener un cuarto riego. Y en zonas más frías o muy húmedas podríamos tener 2 riegos, ¿sí? Ustedes pueden observar también un poco la semilla. Cuando ustedes la cogen y la toman, si la semilla comienza a arrugarse como una uva pasa, quiere decir que ya le está faltando agua. Entonces, allí ya es un indicador de que estamos pecando por riego. Y cuando tenemos demasiada humedad, que uno, antes de que arranque el siguiente riego, por ejemplo, si arrancamos a las 8 y al siguiente es a las 12 y todavía tomamos la semilla y la vemos húmeda, allí todavía no le falta agua. Entonces, esa sería la recomendación. La siguiente pregunta es de Héctor Osvaldo Chocontá. ¿En el sistema de riego debe llevar algún nutriente o algún tipo de vitamina para que ésta germine? En principio no requiere ningún tipo de nutriente adicional. El nutriente en hidroponía nos va a ayudar a generar mayor carga, ¿sí? Digamos que, tener una mayor productividad por bandeja. Podemos aumentar 1 kilo por bandeja adicional, 2 kilos, ¿sí? Pero en principio solamente el agua va a ser suficiente. La siguiente pregunta no logro identificar la persona que la hace, pero nos dice, ¿han probado usar plástico templado en lugar de bandejas y usar concreto antibacterial para el piso? Concreto antibacterial para el piso lo hemos usado, muchas veces lo usamos incluso en los sistemas que nosotros montamos que son de varios pisos, porque este piso que es con una pintura epóxica, digamos, ayuda a evitar, digamos que es el tema de hongos, que es algo que debemos cuidar mucho. Utilizar plástico templado es viable, que hemos visto, y es que lo extienden digamos, en un piso normalmente concreto firme, y lo extienden. Y el forraje verde extienden la semilla y pues le dan la oscuridad y las condiciones. Allí puede germinar el forraje, ¿sí? Se puede hacer. Ya hay que ver, es un tema de la durabilidad de esos materiales, ¿sí? Ese plástico, para cuántos ciclos, para cuántas germinaciones nos va a servir. Eso como tal. Y pues bueno, otra cosa es que vamos a necesitar mucho más espacio, ¿no? Pues si yo cultivo en el piso y con un plástico, pues seguramente yo no voy a poder, o sea, con seguridad yo no voy a poder hacer varios niveles de germinación. Entonces, pues va a requerir mucho más espacio. Pero digamos que sí sería posible, incluso para un ensayo, podrían hacerlo de esa manera. Ok. Siguiente pregunta por Ircus, apasionados por las cabras. He oído que la semilla es el punto crítico de control para establecer sistemas de producción de forraje verde hidropónico. ¿Qué recomendaciones tiene al respecto? Sí, la semilla, como de pronto les mencionaba al inicio, que necesitamos, la semilla es la clave también dentro del proceso. Debemos tener semilla que no esté demasiado reposada, que no esté partida, ¿cierto? Que no tenga betabaxia, que la semilla importada no es la que debemos usar, porque esa semilla ya viene con este químico, pues precisamente se lo agregan pues para que los animales no lleguen allí, ¿cierto? No llegue el gorgojo, no lleguen otros animales allí a comerlo, como tal. Que una recomendación, una prueba fácil que no es 100% garantía, pero sí es digamos, una recomendación, y ustedes pueden coger una cantidad de granos, digamos 100 granos, y agregarlos en un vaso de agua, y los granos que estén en la parte de arriba no van a flotar. Entonces, uno podría tratar de intuir un poco el grado de germinación de acuerdo a la cantidad de granos que tuvimos. Uno puede sacar una muestra del grano, los agrega en un vaso de agua y ahí sabe en su relación, en la proporción de cuántos quedaron abajo y cuántos quedaron arriba, pues digamos qué tan buena está. También hay veces que notamos que compramos maíz, ¿no?
Y pues sí, uno puede comprar maíz, pero ojo, que no sea ese, a veces el maíz de las gallinas, hay veces, viene en un costal oscuro y nos lo entregan partido, nos lo entregan ya con animales por dentro. Ese maíz no sirve. Entonces no perdamos el dinero como tal. Limpiémoslo muy bien, quitemos toda la basura que tiene ese maíz antes de utilizarlo, porque todo el grano que llevemos a la bandeja y que no germine es una fuente de infección para ese forraje. Ok. Laura Sofía Marín tiene dos preguntas. ¿Qué porcentaje de proteína tiene el forraje verde hidropónico y qué forraje tiene más proteína? Bueno, el forraje verde hidropónico depende, la cantidad de proteína depende del grano que estemos usando. Nosotros podemos hablar de que el forraje de maíz tiene alrededor del 18% de proteína. Cuando estamos hablando de una cebada, un trigo, podemos estar hablando de un 20% de proteína. Cuando hemos hablado, recientemente uno de nuestros clientes nos compartió un bromatológico de avena y nos sorprendió porque vimos que teníamos incluso proteína del 23%. ¿Sí? Ya internamente nos pueden escribir, podemos hablarlo, pero más o menos entre el 18 al 20% es lo que nosotros normalmente manejamos. Entonces, como la diferencia en el grado de proteína es tan similar, entonces aquí no es tanto cuánta proteína más voy a lograr, sino cuál es el costo de la semilla que yo puedo adquirir que sea la que mejor germinación me dé y la que más económica tenga en ese momento, porque no, las semillas varían mucho tiempo, en el transcurso del año pueden variar de precio. Ok, Adriana Galindo nos pregunta, ¿qué especies forrajeras recomiendas en trópico alto, en biomasa, palatabilidad y facilidad de manejo? Pues a ver, en climas cálidos, trópicos altos, bueno, en general, vamos a hablar en climas cálidos, lo que más tenemos fácil de conseguir es el maíz. Maíz, pues, normalmente utilizamos el maíz pequeño, ese maíz que le llaman rocolo de gallina. Da buen resultado porque al ser pequeño nos da una mayor densidad. Para hablar un poco más, el millo también lo han utilizado en climas cálidos. En climas fríos utilizamos cebada y trigo, ¿sí? Pero nosotros también podemos llevar, por ejemplo, hemos llevado semillas de climas fríos a climas cálidos, ¿sí? Como la cebada y el trigo, y se desarrollan muy bien, porque como hay más temperatura, entonces, y es un brote muy joven, entonces lo podemos desarrollar también se da muy bien. En 9 días podemos tener forrajes. En cambio, cuando hacemos lo contrario, cuando traemos maíz a climas fríos, la temperatura no nos ayuda a que haya una germinación rápida. Entonces, en vez de demorarse 12 días, el forraje se puede demorar 15, ¿sí? Y si no tenemos una buena semilla, pues vamos a tener mayor incidencia de hongos y demás. Entonces, eso. Enrique Maella pregunta, ¿cuál es la cantidad que debemos colocar para el ganado de carne y para ovejas? Muchas gracias. Bueno, para el ganado de carne, nosotros estamos hablando de que si son animales de 400, 500 kilos, ¿cierto? Pues dependiendo del estado en que estemos. Pero la fórmula más fácil es, cojamos de ese peso del animal vivo el 10% y eso saquémosle el 30%. Si fuera un animal de 400 kilos, nos estaríamos hablando de que el 10% son 40, que eso es lo que en teoría un animal come diariamente. Y a eso sacamos el 30%, que el 30% de 40 kilos sería alrededor de 14 kilos de forraje. ¿Sí? Una oveja o un animales que más o menos pueden tener un peso de 50 kilos, ¿cierto? Vivos, 50, 60, qué sé yo. Entonces, si son 50, pues estamos hablando de que el 10% de 50 son 5 kilos y que lo que yo le daría de forraje verde hidropónico debería ser 1,5 kilos por allí. Es decir, que con una bandeja, si estuviéramos alentando a ovejas de ese peso que yo estoy aquí suponiendo de 50 kilos, pues podríamos alimentar fácilmente unos 6 animales, ¿sí? Con una sola bandeja, diariamente. Entonces las cuentas las hacemos diarias.
¿Qué tenemos que tener en cuenta? El ciclo del forraje es entre 10 y 12 días. O sea, que si tú tienes, si vamos a hablar de ganado y tienes 10 animales, ya cada animal le das una bandeja diaria y ese ciclo es de 10 días, pues tú tienes que tener 10 bandejas con un día de germinación, 10 bandejas con 2 días, 10 bandejas con 3 días. De tal manera que cuando llegues, vas a llegar a tener 100 bandejas en total y las últimas bandejas ya van a tener 10 días de germinación. Cuando germines, cuando coseches estas bandejas, esas 10 que fueron las primeras que sembraste, vuelves y siembras ahí. Entonces, al otro día cosechas las que sembraste al día siguiente y así. Se va volviendo un tema cíclico donde durante todos los días siembras y todos los días cosechas. Recuerda que son 10 días en bandeja, 10 a 12 días en bandeja, pero antes de pasarlo a la bandeja, ya nos demoramos alrededor de entre 2 y 3 días haciendo un proceso de pregerminación, que fue lo que vimos al principio. Pero no los contamos porque eso lo hacemos aparte, no dentro de la misma cabina y no con estas banderas. Ok. En el proceso de lavado, pregerminación y germinación, ¿cuánto tiempo se llevaría exactamente? Entre el proceso de lavado y pregerminación antes de colocarlo en la bandeja, estamos hablando que pueden ser alrededor de, prácticamente se nos vuelven casi que 48 horas, casi, entre 36 y 48 horas ese proceso. ¿De qué depende? Ya del desarrollo radicular, que es el tiempo que debemos observar en la semilla de qué tanto estamos. Ok, acá hay un comentario de JH Parra. El plástico va fijado en el lugar de las bandejas. La desinfección es más fácil, lo usé con 500 kilos por día. Bueno, sí, no, digamos que lo que utilicemos, sea plástico, sea una bandeja, eso sí, todo lo debemos de desinfectar, ¿cierto? Si es un plástico, supongo que tú recoges todo el forraje y como tienes una extensión en el piso, pues lavas con manguera, desinfectas con hipoclorito, vuelves y lavas y queda listo. En el caso si son bandejas, pues cada bandeja hay que limpiarla, ¿cierto? Puede ser un trapo limpiado con un poquito de hipoclorito y luego le pasas un trapo limpio. Pero hay que hacerlo, ¿sí? Hay, en todos los procesos. Y los pisos y en general el conjunto debes por lo menos lavarlo cada mes, ¿cierto? Porque pues te vamos a tener allí algas y demás. El tanque de nutrientes, también por lo menos cada mes una buena desinfección y el cambio del agua dentro de ese tanque tampoco es eterno. Entonces tenemos que utilizarlo, yo arrancaría con 5 días, cada 5 días recambiar esta agua completamente, esta agua la podemos utilizar para otras siembras, para otros cultivos, porque es rica, digamos que si estamos utilizando nutrientes, pues está rica en nutrientes, ¿sí? Entonces esa es la recomendación. ¿Qué tan rentable es el forraje verde hidropónico teniendo en cuenta que, por ejemplo, la cebada está tan costosa, de aproximadamente 1.500 el kilo? Pues todo es un tema de números, ¿sí? Cuando hablamos de semillas de 1.200 pesos, el costo de producción de forraje son 350 pesos. Entonces, claro, si tenemos semilla de 1.500, de 2.000, pues ese costo, digamos que va incrementándose. ¿Cuál es el costo-beneficio? Tenemos que mirar es qué otro alimento le estamos dando que tenga ese mismo grado de proteína y cuánto nos está costando. ¿Cuánto está costando hoy por hoy un kilo de concentrado? ¿Sí? O otros alimentos, porque de pronto no estamos usando concentrados. ¿Sí? Muchas veces el forraje se vuelve interesante, sobre todo para productores que utilicen concentrados para buscar que ese animal tenga una mejor producción como tal. Cuando le estamos dando solamente pasturas y tenemos suficiente pasto y en todo el año, pues hablar de forraje verde hidropónico, claro, nos va a generar, digamos que un beneficio al animal porque debería producir más carne, producir más leche y demás, ¿sí? Pero por sí va a ser más costoso que una pastura normal, ¿sí? Porque normalmente cuando yo saco un animal a pastorear, si yo tengo el pasto allí, de pronto ahí, el costo ahí es muy bajo. Pero cuando yo necesito una alta productividad, producir en pequeños espacios, producir todo el año, que nunca me falte la comida,
pues allí es donde tenemos que buscar alternativas de alimentación. Y el forraje es una de las alternativas para tener un alimento de muy buena calidad nutricional. Muchas gracias, ingeniero Jorge Andrés. Estaba leyendo la siguiente pregunta, pero ya es un tema más de costos. Vale, sí, sí. el tema de costos lo podemos, nosotros aquí les estamos dejando también nuestra información, nos pueden consultar, nosotros los vamos a atender, cualquier duda, pregunta, duda que ustedes tengan, se las vamos a responder. También pues la idea es trabajar pues siguiendo trabajando con la mesa, pues para poderlos orientar y ayudarlos. Nosotros no solamente nos dedicamos a un tema, digamos que de ofrecer estos sistemas, sino nosotros hacemos capacitación todos los fines de mes, hacemos seguimiento, asesoría, ¿sí? Y los orientamos, ¿sí? Más allá la idea es que ustedes realmente lo que hagan sean exitosos en sus cultivos. Entonces, aquí les vamos a dejar también la información para que si quieren participar en los cursos, pues lo puedan hacer. Y pues nosotros estamos aquí en Cota, Cundinamarca, tenemos clientes en muchas partes que pueden darte un poco de sobre los forrajes que se han utilizado en la implementación como tal. Bueno, muchas gracias, ingeniero Jorge Andrés. Creo que con esto damos por terminado el webinar del día de hoy para respetar el tiempo que teníamos programado. Las personas que estén interesadas en el curso a través del SENA nos pueden hacer llegar la solicitud a través de correo electrónico. Las memorias las estaremos enviando también a través de correo electrónico una vez tengamos el consolidado de las personas que participaron el día de hoy. No siendo más, los esperamos en un próximo espacio. Le doy la palabra al doctor Ignacio para que haga el cierre del evento. Adelante, doctor Ignacio. Un segundo. Ingeniero, muchas gracias por su magnífica explicación. Yo pienso que es un tema bastante interesante y esperamos que de todos estos numerosos asistentes puedan algunos de ellos optar por este tipo de actividad. A usted, doctora Leda, muchas gracias por la conducción, excelente conductora, manejó muy bien las preguntas. Yo pienso que esa es la labor que tenemos que seguir haciendo en esta mesa pecuaria. Muchas gracias por su actividad. Vale, gracias a ustedes por la invitación. Qué pena, Ileana, te interrumpí. Tranquilo. De antemano, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. También estamos aquí como muy expectativos pues, para poderles ayudar. Tranquilos, nos pueden llamar, visitar y cuando quieran nos pueden, pues acá estamos a la orden. Bueno, muchas gracias, ingeniero Andrés. Muchas gracias, doctor Ignacio, por la compañía. Les recordamos que este evento fue traído a ustedes a través de una alianza con la Mesa de Producción Pecuaria, en la Mesa Sectorial de Producción Pecuaria. Los invitamos entonces a escuchar este breve video que nos habla un poco sobre mesas sectoriales y los estaremos contactando en una próxima oportunidad para un nuevo desarrollo de evento. Feliz tarde para todos. Gracias. Mesas sectoriales. Un espacio para concertar los lineamientos y la calidad de la formación para la construcción de sectores más productivos, generar un diálogo constructivo, contribuyendo al mejoramiento de la formación y gestión del talento. Mesas sectoriales, conectando los sectores productivos. Mesas sectoriales, con el talento SENA que es competitivo. Mesas sectoriales, conectando los sectores productivos. Mesas sectoriales, con el talento SENA que es competitivo.
85 mesas sectoriales, una por cada sector productivo, promoviendo equidad y un futuro para todos más competitivo. Mesas sectoriales, conectando los sectores productivos. Mesas sectoriales, con el talento Sena que es competitivo.